Vamos entonces a Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. Y vamos a recordar que estamos en esta sección, la humildad de Jesús, versículos 24 al versículo 23. Ya hemos leído el versículo 14, versículo 15. Ya habíamos hablado pues de la reacción de los fariseos y lo que hace el Señor Jesús. Él continúa con el ministerio. Vamos a retomar entonces el carácter y la obra del Mesías profetizado, versículos 17 al versículo 21. Entonces, bueno, Mateo, recordemos que escribe a los judíos y por esa razón, él en particular le escribe, pues les habla con respecto a las profecías cumplidas del Mesías. Es decir, Jesús hace esto para que se cumpliese la profecía que dice esto. ¿Por qué Mateo cita más que ningún otro evangelista profecías del Antiguo Testamento? Precisamente porque Mateo le está hablando en particular a los judíos. Entonces, él está citando precisamente Isaías, la profecía de Isaías, capítulo 42 del 1 al 4. Yo solamente voy a leerlo rápidamente, como para que lo comparemos con la profecía que escribe Mateo. Pues es la misma, pero entonces vamos a leer la de Isaías 42 del 1 al 4, donde dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Vemos entonces, precisamente, dice versículo 3, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia, no se cansará ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Hasta ahí entonces vemos la profecía escrita en Isaías 42 del 1 al 4. ¿Qué aspectos entonces íbamos a destacar aquí o hemos destacado hasta ahora? Primero, el agrado del Padre para con el Mesías. Ahí en Mateo 12, versículo 18, la primera parte del versículo 18. He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Isaías describe al Señor como el siervo de Jehová. Entonces la expresión siervo decíamos que hace referencia a ¿qué? A humildad y obediencia. Obediencia incondicional. El siervo no escoge obedecer o no obedecer. Voy a mirar a ver si le hago caso al amo. ¿Cómo debe ser la obediencia de un siervo? Total, incondicional. El siervo no pone condiciones, porque entonces el amo no sería amo y el siervo no sería siervo. Entonces la expresión del agrado del Padre para con el Hijo también la encontramos. Recuerda que hemos citado el bautismo de Jesús, Mateo 3:17. Dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. También en la transfiguración, Mateo 17:5, este es mi Hijo amado, en él me complazco, a él oíd. Perdóname, cito textualmente allí en Mateo 17:5, dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Y también Pedro habla de este mismo evento, ahí en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 17 al versículo 18, dice él que estando en el monte santo se oyó la voz que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Previo a la última Pascua en Jerusalén, también habíamos visto en Juan 12, del 27 al 30, que el Señor Jesús levanta su voz, dice: Padre, glorifica tu nombre. Y dice: lo he glorificado. El Padre contesta: y lo glorificaré otra vez. Y fue un sonido audible, algunos dijeron que era un trueno, y es prácticamente la complacencia del Padre, pues contestando la oración de Jesús. Eso es lo que habíamos hablado entonces. Las características del Mesías, ¿no? Estamos viendo como cuando uno admira, estoy poniendo un ejemplo
pues aquí físico, como para que tengamos una idea de lo que estamos haciendo en este momento. Es cuando, por ejemplo, hay no sé, un diamante, y un diamante tiene varias aristas, ¿no? O varias caras. Y la luz, al proyectarse sobre esas caras, pues también asimismo refleja toda esa luz, ¿cierto? La proyecta hacia varias partes y e incluso creo que varios colores, no sé bien, pero aquí estamos viendo esto, la belleza del Hijo en todas sus facetas. En esta faceta entonces vimos el agrado del Padre para con el Mesías. En segundo lugar, la capacitación del Padre para con el Mesías. Dice, pondré mi espíritu sobre él. Siendo Dios Hijo, dice, Dios el Espíritu Santo viene sobre Dios Hijo, manifestándose entonces el poder, la autoridad y sobre todo la complacencia del Padre, la certificación, por así decirlo, del Padre. Entonces, precisamente en el bautismo, Mateo 3 del 16 al 17, veíamos cómo el Espíritu desciende sobre el Señor, como paloma, o en forma de paloma. Entonces, aquí se marca el inicio del ministerio público. Recordemos que en el Antiguo Testamento también los hombres eran ungidos y el Espíritu de Dios venía específicamente sobre determinadas personas. Un ejemplo de ellos, ¿cuál habíamos visto? ¿El Antiguo Testamento? De que el Espíritu de Dios viniera sobre Eliseo. Eliseo, sí señor, una doble porción del espíritu que tenía Elías, o sea, el espíritu de Dios en Elías, pues una manifestación aún más sobrenatural en la vida de Eliseo, sí señor. Sobre el rey David, que fue ungido, o sea, ambos fueron ungidos, Eliseo y también el rey David. ¿Fue ungido con qué? Con aceite en primer lugar, como señal de que Dios había escogido a David para esa misión específica. Y por consiguiente el Espíritu de Dios estaba en David. Y era un hombre que amaba la presencia de Dios a pesar de sus pecados tan graves, ¿no? Incluso yo en lo personal creo que los pecados, si comparáramos los pecados de Saúl y los de David, por ejemplo, cuando el Señor desecha a Saúl, lo desecha la primera vez, desobedece cuando ofrece un sacrificio antes de tiempo y que no le correspondía a él hacerlo. Y en segundo lugar, cuando obedece parcialmente, no completamente a lo que el Señor había dicho. Pero David comete adulterio, comete asesinato y trata de tapar todo esto. Pues, ¿qué le parece más delicado, más grave? O sea, a los ojos de nosotros, y pues uno apela al sentido común, pareciese más grave lo de David que lo de Saúl. Sin embargo, David tenía algo que no tenía Saúl, y es que amaba al Señor. Y él, cuando peca, después de pecar en el Salmo 51, dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Es decir, él no quería perder esa unción. O sea, la presencia del Espíritu Santo, que Dios escogiese a David, porque yo creo que David tuvo ejemplo de quién. Pues al pedir eso, yo creo que él se acuerda de Saúl, cómo terminó Saúl, porque el Espíritu de Jehová se había apartado de Saúl. Entonces David no quería eso mismo, él había visto cómo era la vida de una persona cuando el Señor quitaba su espíritu. Y Saúl se ejecutó él mismo, sí. Y prácticamente Saúl se ejecutó él mismo, ¿no? Entonces vemos la complacencia del Padre en el Señor y por consiguiente es ungido con el Espíritu de Dios. Entonces recordemos que el bautismo de Jesús, ¿qué marca en la vida de Jesús en la tierra? El principio del ministerio público. Recordemos también la venida del Espíritu Santo sobre los discípulos. Los discípulos, ellos también
El Señor les dijo que no se fueran de Jerusalén hasta que viniese la promesa del Padre. O sea que es importante la presencia del Espíritu Santo en la iglesia, en los creyentes, porque de lo contrario, pues no podemos vivir la vida cristiana. Una persona tratando de vivir en sus propias fuerzas la vida cristiana, pues es imposible. Por eso el Señor les dijo, no, ustedes no pueden, o sea, no pueden ir, ¿cierto? Cumplir la gran comisión, en fin, hasta que no tengan el poder de lo alto, el Espíritu de Dios. Y recordemos que el bautismo en el Espíritu, pues bueno, por una parte habla de la venida del Espíritu Santo sobre los creyentes, pero por otra parte también el bautismo en el Espíritu tiene que ver con el ser incorporados a la iglesia, ¿se acuerda? Primera de Corintios. Dice que por un espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Y ese cuerpo cuál es? La iglesia. Entonces debemos aclararlo. Estoy aclarando esto porque para algunos el bautismo en el Espíritu significa sinónimo hoy en día de hablar en lenguas, de, bueno, éxtasis, como expresiones o manifestaciones visibles. Y yo creo que el fruto del Espíritu no consiste tanto en manifestaciones de éxtasis, ¿cierto? Como hoy en día se proclama a veces desde una tarima, que las personas se caen, que las personas sienten como un mareo, sienten como una calor, en fin, no consiste en eso. Más bien el fruto del Espíritu, ¿cuál es? Amor, gozo, paz, paciencia. Y precisamente todas esas características están en la persona de Jesús. Entonces vemos la capacitación del Padre para con el Mesías precisamente. El Señor entonces menciona la venida del Espíritu Santo como el cumplimiento de otra profecía. Habíamos leído Lucas capítulo 4 del 17 al 21, cuando el Señor precisamente estando en Nazaret, su tierra natal, y estando en la sinagoga le dan a leer el rollo de Isaías y precisamente el Señor lee en la sección que habla del cumplimiento de la profecía, dice Lucas 4, versículo 17, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ese es el ministerio del Señor y nosotros calificamos, o sea, los requisitos los cumplimos. ¿Cuáles son los requisitos? Según lo que acabamos de leer. Pobres, quebrantados, cautivos, ciegos, oprimidos. Yo creo que estas son las características. Yo a veces pienso, ¿cómo le ponen, ahorita que la señora Oníes está hablando de, ¿cómo se llama la iglesia? Como que a veces la iglesia, un título, un nombre sería Ejército de David. Pues de entrada el nombre, uy, impresionante, ¿no? Pero cuando uno lee en la escritura, ¿quiénes eran los del ejército de David? ¿Quién recuerda? Sí, ¿Quiénes? los más necesitados, o sea, los que eran pobres, sí. Los eran pobres, los amargados, amargados, los endeudados. sí, ¿Cierto que dice así? sí, Que, no sé, pero sí, sí dice así, dicen los endeudados, los amargados, esos fueron los que se le juntaron a David. Entonces, y iglesia cristiana, esa idea está como, pues el ejército de David. Alguien dirá, uy, no nos dé moral, pero yo creo que, pues cuando uno lee quiénes se le juntaron a David, entonces uno dice, o sea que la iglesia es para mí, porque yo cumplo los requisitos, y sí. Por eso estamos acá y damos gracias porque estamos leyendo esto y sabemos que el Señor, ¿a quién viene? No a los grandes, no a los sobrados, no a los fuertes. Precisamente ya cuando veamos 1 Corintios ya vamos a entrar a la sección que dice, miren hermanos, su vocación que no son muchos sabios, no son muchos fuertes, muchos nobles, o sea, no son intelectuales, no son fuertes, no son de cuna noble. no son ricos. Sí, nada de eso, sino que lo vil de este mundo, lo menospreciado, escoge Dios. Y creo que si nosotros somos sensatos,
pues damos gracias a Dios porque Él ha venido a ese tipo de personas, ¿no? Hace 8 días vimos el cuarto rey mago y el cuarto rey mago, aunque es una analogía, es una historia, es una novela, en fin, no vamos a, a condenar la historia porque tiene un mensaje. Entonces Ben-Hur, que también es otra historia interesante de la obra de Dios en la vida de una persona, es una novela, pero es muy coherente y tiene un mensaje maravilloso, más allá del escenario de Hollywood, más allá de los efectos especiales, más allá de eso, pues es la novela como tal, o sea, cómo fue escrita. Ahí cuenta precisamente en el cuarto rey mago que el cuarto rey mago estaba buscando a Jesús y entonces se va donde un rabino, creo que va a Egipto a buscarlo, y entonces el rabino le dice, no lo busque entre los sabios, no lo busque entre los reyes, y le empieza a leer precisamente esta profecía que estoy leyendo, búsquelo entre los oprimidos, ese es el gobierno del Mesías, sobre ese tipo de personas. Entonces damos gracias a Dios que el Señor lo ha capacitado y lo ha enviado a quienes, pues a personas como a nosotros, ¿no? Y esto a nosotros nos da mucho ánimo, por lo menos a mí me da ánimo. También habíamos visto Isaías capítulo 11, versículo 1 al 2, dice que reposará sobre el espíritu de Jehová, espíritu de conocimiento, de temor de Jehová, ¿se acuerda? Habíamos leído las características del Espíritu de Dios en la persona del Mesías. Entonces este contexto profético y el hecho de que el Espíritu de Dios viniese sobre Jesús, pues prepara y nos prepara a nosotros para entender más adelante, como ya hemos dicho, la gravedad de las acusaciones de los fariseos. Porque frente a este ministerio tan diáfano, ¿qué es diáfano? Claro, limpio, ¿sí? Cristalino, frente al ministerio de Jesús, ¿quién podía acusar? ¿Quién podía decir algo? Entonces, aquellos que acusaran y dijeran algo contra el Señor era porque definitivamente habían resistido la iluminación, la exhortación del Espíritu de Dios. O sea, ante las evidencias se tapan los ojos, los oídos y finalmente terminan blasfemando. Por eso la gravedad de la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque es que los que blasfemaron contra el Espíritu, ellos habían visto las evidencias del Mesías, todas las pruebas, ¿no? De las cuales ya nosotros hemos hablado en detalle. En tercer lugar, hablamos de la humildad del Mesías. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. Esa parte de la profecía entonces corresponde al cumplimiento de lo dicho en el versículo 16. ¿Se acuerda? ¿Qué ocurre en el versículo 16? De nuestro pasaje central. Que no lo descubriesen. Dice, les ordenó que no le dijeran quién era él. El Mesías, contrario a lo que hacen los políticos, contrario a lo que hacen, no sé, las celebridades, y con esto no estoy condenando pues a las personas que, no sé, tienen alguna labor y que son figuras públicas, pues no voy tanto a eso, sino que el Señor, contrario a lo que la gente pretende, ¿qué pretende la gente a veces? Buscar reconocimiento, o pretendemos, ¿no? Uno de una u otra forma, pues quiere reconocimientos, no así el Mesías. El Mesías, dice rigurosamente, encarga que no le descubran, y eso cumple entonces el versículo 19, no contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. Entonces el Señor les encarga rigurosamente que no lo descubran, y precisamente Mateo parte de ahí para citar la profecía. Entonces, en cuanto a no contender, es interesante que luego de que sus enemigos le acecharan, ¿qué hace el Señor? Él se retira. Eso también cumple esta profecía. En vez de confrontar, digamos, verbalmente o de enfrascarse, digamos, ¿cierto?, en contiendas con los enemigos, el Señor coge entonces su camino, su rumbo, su ministerio y continúa predicando. Dice, no contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. Hemos visto cada uno de estos pasajes
¿sí? Él no buscaba la confrontación. Juan capítulo 11, del 53 al 54, pues recordemos que fue cuando el Señor resucitó a Lázaro. Dice, así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí, a la región contigua al desierto, una ciudad llamada Efraín, y se quedaba allí con sus discípulos. El Señor no buscaba la contienda. ¿Tenía cómo contender? ¿Sí? ¿Se acuerda que en el Getsemaní dijo, ¿acaso no le puedo pedir a mi Padre 12 legiones de ángeles y no vendrían? El Señor tenía con qué, pero es interesante que Él no usa la fuerza. O por lo menos su primera venida no consiste en usar la fuerza. Sí lo va a hacer, va a establecer su reinado. ¿Cómo va a regir las naciones, dice la Biblia? Con vara de hierro. ¿Por qué decíamos que con vara de hierro? Porque algunos se van a oponer. En el milenio, recordemos que es un estado intermedio, entonces en ese estado intermedio algunos se van a oponer. Pero ¿qué hace el Señor? Va a regir las naciones con vara de hierro. Entonces vemos que cuando Él fue arrestado, precisamente en Mateo 26, ¿cierto? Versículo 51 al 56, pues buscaba ante todo sujetarse al Padre, ¿no? Sujetarse al Padre. Siendo Dios, se sujeta. E incluso no habló contra sus verdugos el día de su muerte. Todo lo contrario, pidió por ellos al Padre. Lucas capítulo 23, versículo 24 dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué humildad, qué ternura, qué amor el del Señor y qué ejemplo para nosotros. Porque aún haciéndole todo lo que le hicieron, el Señor oraba y pedía por ellos. Eso, no saben lo que hacen, ¿no? Y en ese momento me acuerdo tristemente que esta semana tuve como con un consiervo, con alguien tuve una diferencia y me puse bravo, me indigné, me molesté, pero ahorita al hablar de esto, pues a mí esa persona no me ha hecho, ¿cierto?, las cosas, y no es que, bueno, la comparación casi que no me da el caso, pero a lo que veo es que yo por cosas pequeñas me ofendo y el Señor, frente a sus verdugos que lo estaban torturando, pide por ellos, ¿no? Entonces, ¿qué ejemplo? El del Señor. Ahí en Primera de Pedro, voy a leerlo, ya lo había citado, pero es interesante cómo habla al respecto de la humildad del Mesías, del amor del Mesías. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 21 al 23. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 21 al 23 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Veamos entonces allí el amor, la humildad del Mesías, ¿no? Y cita, bueno, McLean, y precisamente McLean lo cita a MacDonald a su vez, dice, abro comillas, este rey que es siervo de Dios no llegará al puesto eminente que le corresponde por derecho mediante ninguno de los medios usuales de fuerza carnal ni de demagogia política. O sea, no emplea ni la fuerza ni emplea la demagogia. ¿Qué es la demagogia? La palabra, o sea, la elocuencia, el cautivar pues a las masas y hablarles para asimismo ganárselas. No es como Petro, no es como Gustavo Petro, el doctor Gustavo Petro, ¿cierto?, que se gana a las personas solamente con palabras. O sea, la persona es muy inteligente, me decía alguien, y pues es verdad, tiene un coeficiente muy alto y habla muy bonito, muy elocuente,
El año pasado, en campaña presidencial, este hombre reunió bastante gente en la Plaza de Bolívar, era impresionante la cantidad de personas que pudo reunir, y todo con su labia. Entonces, así persuade las personas, ¿no? Pero el Señor no usa de eso. El apóstol Pablo tampoco dijo, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras de humana sabiduría, ¿cierto? Sino se apoyó con demostración del Espíritu y con el poder de Dios. Dice, para que su sabiduría no estuviese fundada, o la predicación no estuviese fundada en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Y el Señor entonces no usa ni la fuerza carnal ni la demagogia política, lo que suelen hacer los hombres para ganar reconocimiento y ganar poder. El Señor no hace eso. Es interesante que el Rey, el Creador, no haga uso de la fuerza humana, sino todo lo contrario, se sujete. Por eso dice en Filipenses capítulo 2, que por cuanto se humilló hasta lo sumo, dice que el Señor le dio un nombre sobre todo nombre. Entonces se merece el título y el lugar en donde el Señor se encuentra. Toda potestad le ha sido dada en los cielos y en la tierra. ¿Y qué nos llama la atención? Que siendo el Rey de reyes y Señor de señores, se haya sujetado y se haya humillado como lo hizo. ¿Recuerda qué significa la palabra humillar? Por debajo, sí, agachar, ¿cierto? Pasar por bajo perfil. Esa palabra la habíamos visto en su original en el griego, daba a entender eso, y el Señor precisamente, siendo Dios, es humilde. Entonces, en cuanto a no usar el poder militar o el político para confrontar a los enemigos, con Partain Rips también dice lo siguiente: no levantaría un ejército para pelear contra los romanos, como los judíos esperaban. No empleó ninguno de los métodos que los grandes líderes mundiales consideran tan necesarios para avanzar en sus movimientos, cierro comillas. Entonces, ante la popularidad que el Señor tenía, ¿qué hacía? Buscaba más bien el agrado del Padre. Y hay una cita interesante, estas citas son significativas. Por eso leo Lucas capítulo 5, versículo 14 al versículo 16. Dice, y él mandó que no lo dijese a nadie cuando sanó al leproso. Y sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿Cuál era la prioridad del Señor? La oración. La comunión con el Padre, la oración. Esa era la prioridad del Señor, la comunión, no la popularidad. Entonces no pretendía manipular las multitudes, no para su propio beneficio. A veces a mí me parece como, bueno, iba a hablar con respecto a aquellos que usan la política para alcanzar sus objetivos, aun si con eso manipulan o persuaden a las personas. Estoy hablando de cristianos y yo no estoy condenando, o sea, un cristiano puede involucrarse o no en política. Yo creo que si juega limpio, pues creo que no habría inconveniente. El problema es que muchas veces la política, ¿cierto?, está contaminada, ¿no? Ya hemos dicho que hay un partido político cristiano en Colombia, ¿cierto?, y que pues procuran mantenerse a veces aislados, pero es difícil que el Señor guarde a nuestros senadores cristianos. Aquí en Cajicá creo que el alcalde que quedó este año, este próximo periodo, es un hombre que tiene cercanía con los cristianos, que incluso creo que estaba por el partido Colombia Justa Libre, pero pues es delicado, ¿no?, que el Señor guarde a aquellos que se declaran abiertamente cristianos y están en el Congreso, están en las alcaldías, en fin, que el Señor los guarde, porque es delicado. Pero el Señor no usó la popularidad para manipular las masas, ¿no? Entonces, antes bien, siendo Dios, se hizo siervo para todos. Mateo capítulo 20,
del 25 al 28. Se cuenta la humildad, es que es increíble cuando usted y yo consideramos estos pasajes, así como las vaquitas rumian, ¿cierto? Digieren, vuelven, o sea, digieren todo su alimento de una manera detallada. Creo que nosotros también deberíamos meditar y considerar esto, porque al ver al Mesías tan grande, cuál grande es, ¿cierto? Eso es algo pues maravilloso, ver el Rey del Universo, pues como vemos aquí en Mateo 20, del 25 al 28, dice ahí: entonces Jesús llamándolos dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El siervo de Jehová, no solamente siervo de Jehová, sino siervo para todos. Esto me hace acordar una cita que no tengo aquí relacionada, pero está en Romanos capítulo 15 también. Dice, capítulo 15, versículo 1, ponga mucho cuidado, dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo, o sea, ni aun el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito: los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Es maravilloso contemplar esta joya, esta palabra con respecto a la grandeza del Mesías. Eso creo que nos hace amarlo mucho más y valorar mucho más la obra del Mesías, ¿no? Y precisamente vamos a hablar del cuarto punto, que es la obra del Mesías. Dice: la caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio. ¿A qué hace referencia la caña cascada y el pábilo que humea? Bueno, ambas expresiones son metafóricas y hacen referencia a algo débil y a punto de quebrarse. Algo débil y a punto de ser desechado. Si la caña cascada no quebrará, no la va a desechar, y el pábilo que humea no apagará. Y pues yo creo que está clara la metáfora, ¿no? Entonces se refiere a algo débil en el caso de la caña, y en el caso del pábilo a punto de quebrarse o extinguirse, pero que al final el Señor no lo desecha. No lo desecha. Recordemos que estamos en el contexto de aquellos a quienes también va el siervo del Señor. ¿A quiénes va? Ya dijimos: a los quebrantados de espíritu, ¿cierto? A los oprimidos. Y aquí estamos viéndolo de otra manera, que se expresa como la caña cascada y el pábilo que humea. ¿Señor? El pábilo no apaga. No se apaga, o sea, aunque esté humeando, aunque esté extinguido, eso es como las velitas cuando se apagan y que solamente queda el pábilo como en colorcito rojo. O sea, ni siquiera está la llama, está en colorcito rojo, sí, amarillito, rojito, y está echando humo. O sea, ya uno daría por perdido ese pábilo, pero esta ilustración hace referencia a todo creyente que no, es que ni para prender una estufa de gas, no, porque cuando ya la llama, o sea, está el solo palito rojo, eso ya ni prende, uno lo da por desecho. Pero ¿qué estamos viendo acá? Esto hace referencia, en este caso, a todo creyente que a pesar de sus debilidades y sus errores, yo no creo que aquí no está hablando de no creyentes, sino una persona que a pesar, o quizá, bueno, si no es creyente, es una persona que en medio de su debilidad, de sus flaquezas, de sus errores, de lo que la gente desecha, porque vemos en 1 Corintios que el Señor escoge lo que no es para deshacer lo que es. En este caso, ¿qué es lo que no es? La caña cascada y el pábilo que humea. O sea, lo que no sirve para el mundo, que dice que el Señor lo escoge. Entonces,
reflexionando al respecto de lo que dije, pues podemos entonces decir que son todos aquellos que a pesar de sus debilidades y sus errores, experimentan ¿qué? La misericordia y experimentan la fortaleza divinas por medio del ministerio del siervo del Señor. Ya cuando, mejor dicho, la caña se quiebra, ¿cierto? Cuando ya el pábilo se apaga para los hombres, pues parece alguien está desahuciado, pero el Señor da vida a lo que ya no es, ¿no? Y tenemos que ubicarnos en el contexto también a qué se refiere la caña. ¿Para qué era la caña? ¿Para qué era la caña? Vamos a ver un poco, como nos ilustra MacArthur. Dice él, abro comillas, la caña era usada por los pastores para hacer un pequeño instrumento musical. ¿Flauta sería? Como para la flauta, sí señor. Una vez quebrada o gastada, era inútil. Con una flauta, bueno, nosotros sabemos lo que es una flauta, ¿no? Las conocemos. Con una flauta se parte, ¿de qué sirve? Dice, una mecha ardiendo sin llama era igualmente inútil para dar luz. Ambos representan a personas que son juzgadas por el mundo como inútiles, lo que decíamos en 1 Corintios 1, ¿no? La obra de Cristo fue para restaurar y reintegrar a este tipo de personas, no para terminar de desecharlas. Esto habla de su tierna compasión hacia el más humilde de los perdidos. Él vino no para reunir a los fuertes para una revolución, sino para mostrar misericordia a los débiles. Entonces, aquí se refiere a personas que bien el mundo desecha o aquellos que en su caminar con el Señor, una vez conociendo al Señor, en medio de las dificultades, en medio de las cosas, las personas como que parece que están quebradas, que se extinguen, o estamos, me incluyo, de capa caída, pero el Señor viene y ¿qué hace? No desecha esa caña quebrada y tampoco el pábilo que humea. ¿Qué otro significado puede tener si no es ese? Yo a veces digo, bueno, esto debe significar otra cosa. Bueno, si no significa lo que acabamos de decir, ¿qué otra cosa podría significar? Si el contexto nos está hablando del ministerio del siervo de Jehová. ¿A quiénes va? Ya lo vimos en Lucas 4, a los quebrantados, a los pobres, va a ese tipo de personas, ¿no? Y no sé usted, pero yo he sentido como rezago, como que uno a veces no siente ese mismo fervor, ese mismo gozo, ese mismo impulso, ¿cierto? Como algunos otros, y yo, estas personas no han perdido la llama, ¿cómo lo logran? ¿Cómo lo hicieron? Pero cuando yo leo este pasaje, veo que el Señor no me va a quebrar, aunque sea caña cascada y pábilo que humea, a pesar de mi estado de ánimo, a pesar de mis luchas, a pesar de mis altibajos. Vemos que el ministerio del Mesías es precisamente para ese tipo de personas, o que bien desecha el mundo, o bien que en su vida cristiana están pasando por dificultades. Precisamente MacArthur está citando 1 Corintios 1 del 26 al 29, que nosotros también estamos próximos a ver en la serie de 1 Corintios, cuando dice ahí, versículo 26, 1:26, dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, dice, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. En este momento recuerdo una canción de Jesús Adrián Romero que ha sido muy cuestionada, me incluyo yo, la he cuestionado, cuando él dice que está cansado del camino, que está sediento del Señor, que ha cruzado un desierto, pero se siente, ¿cierto? ¿Se acuerda el progreso del peregrino cuando Cristiano pelea con Napoleón? ¿Qué pasa después de la pelea?
se desploma. No cobra valor, lo contrario, se desploma. Y entonces viene el Señor a darle fuerzas, nuevas fuerzas, ¿no? Después de la batalla, ¿cómo queda? Queda, ¿cierto? Y entonces ahí el cantante dice, sumérgeme en el río de tu espíritu. Y yo sí creo que uno necesita, como dice Pedro, como dijo Pedro en algún momento, los tiempos de refrigerio. Que el Señor nos reconforte. Como ha prometido aquí, la caña cascada no quiebra y el pábilo que humea no apagará. ¿Para quién es ese ministerio? Para nosotros. Si no es para nosotros, ¿para quién entonces? Si esto no tiene nada que ver con nosotros, entonces, ¿para quién es? Yo creo que es para nosotros. O sea, ¿sí ve? Veámoslo desde la otra perspectiva. Si esto no fuera para nosotros, entonces ¿para quién es? Debe ser para nosotros. ¿Hay alguna otra interpretación por parte de algún autor o algún comentarista? Bueno, Warren Wiersbe, se refiere al siguiente punto, que es hasta que saque a victoria el juicio. Pero en términos generales, a lo que me pregunta su merced, creo que todos concuerdan con eso. Todos concuerdan con eso. Que yo recuerde, todos concuerdan con eso. También podríamos, perdón, Sí, señor. podríamos hacer referencia a que el Señor la obra que empieza la termina. Sí, señor. Puede ser, o sea, como aplicación extendida. Pero es básicamente eso, la caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará. No se refiere obviamente a cañas literales y no se refiere a pábilos que humean Pero literales. Sí al carácter de... Pero sí a lo que da a entender esa metáfora, o sea, claramente es una metáfora. ¿Sí? Claramente es una metáfora. Y eso le da a uno como esperanza, ¿no? Sí, señor, yo creo que uno se siente... Le da a uno... Eso sí lo levanta. Sí, aún antes de yo leer o de tomar como con más calma este pasaje, aún yo lo entendía así, que los que están por, ¿cierto? Por flejearse, hundirse, apagarse, por quebrarse, pues como que el Señor no lo permite. Le da a uno aliento. Y solo que ahora lo estamos como masticando y considerando un poco más a fondo. En cuanto, hasta que saque a victoria el juicio, como les venía comentando, Warren Wiersbe, yo pensé que era un autor por allá del siglo antepasado, pero él murió hace poquito, murió este año. Yo no sabía, Warren Wiersbe, yo lo hacía que había muerto hace mucho tiempo. Dijo lo siguiente, y esto puede hacer referencia, dice, hasta que saque a victoria el juicio. ¿Qué significa hasta que saque a victoria el juicio? Yo por eso cito el comentario de Warren Wiersbe, que creo que es muy puntual a lo que significa hasta que saque a victoria el juicio. ¿Cuál juicio? Puede hacer referencia a la predicación del Evangelio en el ministerio del Señor. ¿Qué está haciendo el Señor Jesucristo? Predicando el Evangelio. El Evangelio tiene que ver con justicia y la justicia también tiene que ver con el juicio. Por consiguiente, dice, abro comillas, la palabra juicio, dice Warren Wiersbe, se refiere al Evangelio, la palabra autoritativa de Dios, Romanos 1:16. La victoria es la del Evangelio, una victoria espiritual que se realiza cuando el Evangelio se predica. La predicación del Evangelio a todas las naciones logra la victoria, hasta que saque a victoria el juicio. Entonces, por una parte, creo que es lo que dice Warren Wiersbe, la predicación del Evangelio, convirtiendo a muchos. Y por otra parte, si lo viéramos de manera escatológica, tiene que ver también con el establecimiento de su reino, de la justicia, del juicio, cuando dará su pago a los inicuos, cuando regirá las naciones con vara de hierro, y pues el Señor incluso entonces va a dar a los justos lo que les corresponde. Pero creo que esto hace más referencia al ministerio del Señor en su primera venida. Bien. Quinto, la esperanza del Mesías. Y en su nombre esperarán los gentiles. Versículo 21. Básicamente hay dos cosas a considerar en este punto. Es decir, en este punto, en su nombre esperarán los gentiles. Hay dos cosas. Por una parte, ante la crisis de la humanidad, o sea, la humanidad, ¿quiénes son?
Nosotros. Los gentiles, nosotros, en un mundo que se está deteriorando. ¿Cómo se deteriora este mundo? Se deteriora moralmente, se deteriora espiritualmente y se deteriora físicamente. Eso es evidente, es que hasta una persona incrédula percibe la descomposición de la sociedad. O sea, uno no tiene que ser un erudito, un teólogo, para saber cómo la sociedad se ha descompuesto, en particular los que tienen mayor edad. Ellos pueden ver, ¿cierto? Bueno, aquí nadie se saquea, nadie se saquea al ruedo. Yo miré para otro lado. ¿Sí? Los que tienen más edad cuentan, dicen antes había más principios, había más respeto, había más recato, pero hoy en día, ¿cierto? Irrespeto completo. Aquí nosotros estamos en este lugar, en este saloncito, pero aquí enseguida, aquí pasando la callecita, aquí precisamente al frente, hay un bar y la música que ponen es una cosa increíble. O sea, cómo uno dice, pero ¿cómo es posible que tan abiertamente le canten a la inmoralidad? Esa música popular es lo más terrible que hay. Como alguien decía, eso es un vómito del infierno. Porque ¿cómo es posible que, no es que yo esté pendiente de eso, pero pues como uno va en un bus, estamos acá y le ponen a uno esa música, pero usted considera esa letra y es terrible. Por ejemplo, un señor que dice que se gastó todo el dinero y repite todo el dinero, todo el dinero, todo el dinero, ¿cierto? Y que qué pena que mi familia me está esperando y ahora cómo le voy a llegar diciéndole que me gasté todo el dinero, todo el dinero, todo el dinero. Eso es una vergüenza. Entonces, volviendo a la autopista principal, en vista de la descomposición que percibe incluso el mundo mismo, ¿sí? Y por otra parte, la profecía que describe perfectamente al Mesías. O sea, por una parte estamos viendo la descomposición del mundo en todos los ámbitos, ya dijimos, moral, espiritual, físicamente. Y por otra parte, la persona y el ministerio del Mesías. Entonces, eso es a que es igual. Considera las dos, la descomposición del mundo y por otra parte el ministerio del Mesías. ¿Qué conclusión sacaríamos? El mundo al verse perdido y nos están mostrando el ministerio del Mesías. ¿Qué produce eso? ¿De qué estamos hablando? Bueno, la última parte habla de la esperanza del Mesías. El hecho de que, como usted menciona, traiga justicia, el hecho de que Él venga a la caña cascada, al pábilo que humea, que no lo va a pagar, el hecho de que no haga lo que hace el mundo, que Él tenga el Espíritu de Dios, que sea obediente, que se haya humillado como se humilló, ¿eso qué produce en nosotros? Esperanza. A eso voy, por eso decía que en este versículo 21 hay dos puntos. Uno, la descomposición del mundo, y por otra parte, el ministerio glorioso que estamos viendo del Mesías, como ese diamante que estamos poniéndola a la luz y destella toda esa gloria, ¿sí? Toda esa gloria. Entonces, ¿eso qué produce en nosotros como gentiles en esta época, cuando vemos que el mundo, uno a veces piensa, pero más mal de lo que está el mundo, ¿para dónde? O sea, ¿qué otra cosa peor se puede ver si hoy en día hay cosas terribles? Pero llega entonces la esperanza del Mesías. Entonces por eso dice que hasta que saque a victoria el juicio, cuando se predique el evangelio, cuando se anuncien las buenas noticias en medio de un mundo que está así. Y dice, y en su nombre esperarán los gentiles. Claro, los gentiles al vernos en ese desierto, en esas arenas movedizas, pues cuando se nos habla de la esperanza de Cristo, pues nosotros nos sentimos aliviados y nos sentimos consolados. ¿Por qué? Porque Él es el Mesías escogido, versículo 18. Es el Mesías poderoso, cuando hablamos de que está ungido. El Mesías humilde, versículo 19, y el Mesías misericordioso.
Entonces, al considerar la persona de Jesús en este mundo como está, ¿qué surge? La esperanza. Surge la esperanza, ¿sí? Entonces, repito, ¿qué vemos en el Mesías? Y voy a hacer como una recapitulación en cada uno de los aspectos. Primero, el Mesías escogido por Dios. Este es el Mesías certificado por Dios. ¿Se acuerdan? En Hechos, cuando dice Jesús, varón aprobado, ¿cierto? Por Dios entre ustedes con los milagros, los prodigios. Bueno, el Mesías escogido. Segundo, el Mesías poderoso. ¿Por qué poderoso? Porque saca victoria del juicio. Porque el Espíritu de Dios está sobre él. Y también ¿Sí? saca victoria. Ese es el resultado Sí. de que él sea poderoso, ¿no? Tercero, La mansedumbre. mansedumbre, humildad, versículo 19. Y cuarto, misericordioso. El silencio. ¿Por qué misericordioso? El silencio. ¿De dónde tomamos misericordioso? El silencio es del humilde. Pero lo misericordioso, ¿de dónde lo tomo? De mansedumbre. No, no, señor. ¿No? Eso es humildad. Eso es la parte de la sección de la humildad que vimos. Misericordioso, me dice. Sí, señor. ¿De dónde tomamos esa característica? De la caña Sí, señor. y del pábilo. ¿Cierto? Sí, señor, de la caña y del pábilo. Entonces, dése cuenta el ministerio del Mesías tan maravilloso, tan maravilloso. Tratamos de hacer una consideración un poco detallada del ministerio del La Mesías, sensibilidad la sensibilidad, del Señor. ¿en cuál? La sensibilidad divina. ¿En cuál? Ahí en ese mismo contexto. ¿En cuál en qué frase? La sensibilidad que Él en su nombre esperará los gentiles. Su nombre esperarán los gentiles. La sensibilidad ahí. Bueno, vamos a orar. Señor, gracias por ese ministerio poderoso y reconfortante, Señor. De hecho, cuando viniste, Señor, y ejerciste tu ministerio aquí en la tierra, las personas estaban como ovejas sin pastor, estaban en un desierto espiritual, la aridez se notaba, la religión no era respuesta para ellos, y tú viniste a dar esperanza, a dar vida, Señor. Qué ministerio tan maravilloso, Señor. Escogido por el Padre, ungido por el Padre, humilde, misericordioso, y das esperanza, Señor, proclamando el Evangelio. Por eso, que nosotros también seamos cumplimiento de esa profecía, que los gentiles esperarán en Él. Hoy esperamos en ti, en medio de toda esta dificultad, no solamente las circunstancias externas, porque no solamente es a nivel nacional. Ahorita que estamos en esa época de paros, de protestas, la gente protesta porque cree que el problema está en el gobierno, que el problema está en la falta de recursos, el problema está en lo físico, Señor, pero yo creo que el problema está dentro de nosotros, Señor. La gente protesta y todo el mundo quiere reclamar derechos, pero nosotros ignoramos que tenemos una responsabilidad y sobre todo una responsabilidad para contigo, Señor. Por eso antes que pedir, como alguien también cantaba, no vengo a pedir, no vengo a buscar, Señor. Más bien vengo, Señor, para ofrecerte mi vida, Señor, porque, Señor, es lo más sensato que yo pueda hacer, Señor, ofrecerte mi vida a ti, Señor, el Mesías, el siervo de Jehová, el ungido del Señor, el poderoso, el todopoderoso, el alfa y el omega. A ti vengo, Señor, en medio de mi necesidad, de mi angustia, de mi escasez. Gracias por darnos este tiempo. Fortalécenos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, bendiciones.